bienvenidas. Vamos a comenzar la lección de esta tarde. Y recordamos con mucho cariño a Carmen. Carmen, como recordamos el otro día, estaba muy enferma. Carmen es una que venía mucho a la lección, que en Navidad tocaba las castañuelas y bueno, muchas cosas. Entonces Carmen falleció, creo que el sábado pasado. Entonces la tenemos muy presente y para ella, para ti, Carmen, va nuestra lección, porque ha formado parte de esta familia, que somos una familia. De tanto escuchar la palabra, nos vamos haciendo amigos. Entonces la tenemos muy presente, te tenemos muy presente, Carmen, en esta lección. Y también el domingo falleció Luis, un hermano del hermano Jesús. Falleció en Bilbao. Y bueno, en algún momento celebraremos la Eucaristía aquí, cuando traigan las cenizas aquí a Burgos. Y si tenemos ocasión, os comunicaremos por si alguno quiere venir. Por cierto, la Eucaristía, se va a celebrar una Eucaristía por Carmen, que aunque vivía en Ávila, llevaba 2 meses en Ávila, ha vivido aquí en Burgos 40 años, realizando una labor de servicio en Cáritas a los pobres, a los gitanos, a los niños, bueno, impresionante. Entonces, la Eucaristía para dar gracias a Dios por Carmen será el próximo viernes a las 7 menos cuarto en San Julián. Estáis invitados. Y la de Luis, el hermano de Jesús, pues ya os comunicaremos cuándo va a ser la Eucaristía. Bueno, también tenemos presente a Puri, que es otra asidua de la lección y que la han operado de paratiroides. Y bueno, ha salido bien de la operación y esta mañana llamaba y manda saludos para todos los de la lección, que cuando pueda se incorporará. Bueno, así estamos con estas personas. También han escrito un correo la comunidad de hospitalarias de Valladolid, que escuchan esta lección en comunidad, creo que son 20 hermanas, y se reúnen para hacer como nosotros la lección. Con todos nos sentimos una familia, y la lección, como sabéis, es acercarnos a la palabra para que nos dé vida. Y comenzamos como hacemos todos los cristianos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice un texto del Evangelio que el Padre da el Espíritu Santo a los que se lo piden. Por eso en esta tarde vamos a pedir el Espíritu. Siempre tenemos que pedir el Espíritu, porque sin Él no sabemos escuchar, no sabemos orar, no sabemos amar, no sabemos ser nosotros mismos. Y cantamos, oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra, que renueve la faz de la tierra por la palabra, que es palabra creadora. En hebreo palabra se dice davar, y davar es no solo lo que dice, sino lo que hace. La palabra es creadora, y es la que nos crea a nosotros. Por eso bien podemos decir que un cristiano, una cristiana, es fruto de la palabra de Dios. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Bueno, y para disponernos a la escucha de la palabra, pues hemos escogido una frase también del Evangelio de Lucas. Resulta que a Jesús le dicen un piropo. Estos días hemos hablado nosotros de los piropos. El padre José Vicente nos ha hablado de los piropos, que Juan de la Cruz le decía a su amado. ¿Y sabéis cómo le llamaba? Unos versos que seguro que conocéis. Decía, mi amado,
¿Sabéis quién es mi amado? Las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, el silbo de los aires amorosos, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Todos estos piropos, pues y muchos más, le decía San Juan de la Cruz a su amado, a Cristo. Bueno, pues también en el Evangelio de Lucas le dicen a Jesús un piropo. En realidad se lo dicen a su madre, ¿verdad? Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús corrige este piropo y dice, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces hoy, para recrear la lección, traemos este texto tan bonito. Bienaventurados los que escuchan la palabra y la cumplen. Y también otro texto precioso del Apocalipsis, Apocalipsis 3:20, que dice, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Un texto precioso. San Juan de la Cruz, comentando el verso, la cena que recrea y enamora, dice que a esta cena Jesús, el esposo, trae él la cena. Trae la cena y nos invita a compartir a nosotros. Trae la cena, y traer la cena significa que trae todos los bienes, todo lo que es Dios, nos lo trae para dárnoslo a nosotros. Por eso, la riqueza de quien escucha la palabra y quien oye y abre la puerta es tan grande que Jesús, el esposo, se pone a cenar con nosotros. Y Él trae la cena, dice Juan de la Cruz, Él trae la cena. Y traer la cena significa que comparte con nosotros todos los bienes. Por eso, todo nuestro bien consiste en aprender a recibir. Y lo que estamos haciendo aquí es aprender a abrir el oído para recibir las maravillas de Dios. Decía Santa Catalina, hazte capacidad, decía unas palabras que oyó a Jesús, hazte capacidad y yo me haré torrente. Bueno, entonces, con estos dos textos enriquecemos la ley. Bienaventurados los que escuchan, y después, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y la cena la pone Jesús, el esposo. Después decimos también siempre algo del contexto de este texto. El texto que hoy vamos a estudiar, vamos a mirar con atención, es Lucas 18, 1, 8. Bueno, y a Lucas, en su Evangelio, le gustan lo que podemos llamar trípticos. Ya sabéis lo que es un tríptico. Un tríptico es una tabla central y después tiene dos tablas laterales. Dos tablas laterales que forman un conjunto pictórico. Si alguna vez vais a Caleruega, no dejéis de visitar en la sacristía el tríptico de la adoración de los magos que está allí. Es una maravilla. Uno se queda asombrado es un tríptico, una tabla central y dos tablas laterales. Bueno, pues entonces Lucas suele poner a veces estos trípticos. Por ejemplo, recordáis cuando hable del Padre Nuestro, que es la tabla central, pone en las tablas laterales a Marta y María como escucha de la palabra y al buen samaritano como el que pone en práctica lo que ha escuchado. Un tríptico precioso. Bueno, pues aquí nos encontramos también un tríptico. ¿La tabla central cuál es? Pues la tabla central es la revelación del sentido que Jesús da a la historia. Este final de los tiempos, este discurso está en la tabla central. Pero ¿cuáles son las dos tablas laterales? Pues dos textos que hablan de oración. Uno, el que ya miramos con detenimiento
el martes pasado. ¿Os acordáis? Los leprosos. El relato de los leprosos es un relato de oración, porque los leprosos gritan primero una ejaculatoria preciosa: ten compasión de nosotros, pero después uno vuelve, alaba a Dios, se postra, da gracias. Bueno, es todo una catequesis de la oración. Y en este texto de hoy nos encontramos con otro texto de oración que veremos y comentaremos brevemente a lo largo de estos minutos. Bueno, para las primeras comunidades, Lucas es el evangelista que más habla de Jesús en oración y de la invitación a orar, el que más habla, de los 4. Y las comunidades de Lucas tienen la imagen de Jesús como el hombre que oraba, y Lucas lo resalta muchísimo. Es una de las características de este evangelista. El otro día yo os decía unas cuantas, ¿la recordáis alguna, verdad? Es el que habla de los pobres y de la pobreza, el que habla de la alegría, el que habla de la mujer, el que habla de Jesús que hace camino. Bueno, pues también una característica del evangelista San Lucas es que es el que más habla de oración. Bueno, la parusía, la venida del Señor, este final de los tiempos, es un momento que esperaban los cristianos, esperaban que viniera ya, pero ese momento se va retrasando y entonces el entusiasmo va decayendo. Y por eso Lucas les va a decir, ante el retraso de la venida definitiva del Señor, les va a decir que cómo creer y mantenerse en las situaciones difíciles. Bueno, pues Lucas dirá, orando. ¿Cómo mantenernos nosotros en los momentos difíciles? Orando. Bien. Y dicho esto, pues vamos a proclamar la palabra. Hoy la va a proclamar María Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que le hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muchas gracias, María Jesús, por esta lectura. La lectura, cuando es así reposada, ya se siembra en los corazones de las personas. Bueno, entonces, gracias a María Jesús. Y si tuviéramos tiempo, que vais a tener tiempo durante la semana, podíais subrayar aquella palabra o aquellas palabras del texto evangélico que os llaman la atención. Porque nosotros cuando vemos un paisaje, parece que nuestros ojos se fijan en algo que nos llama la atención. Bueno, ya es
una manera de entrar a leer la palabra. Bueno, y vamos comentando. Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Así como los otros evangelistas, cuando dicen discípulos, se refieren muchas veces a los 12, Lucas, que tiene una mentalidad universal, cuando se refiere a discípulos, se refiere no solo a los 12, sino a un grupo de discípulos y de discípulas que iban con Jesús por el camino, un buen grupo. Entonces les dice a los discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Antes de contar la parábola, ya nos dice cuál es la finalidad de la parábola. Lo que pretende es invitar a orar sin desfallecer. Bien. Y en la parábola, las parábolas están sin terminar, porque las tenemos que terminar nosotros. Y la parábola no tiene una lógica humana, a veces la tiene, pero otras veces no. Entonces, esta parábola, la tenemos que terminar cada uno de nosotros. Después de estar en la palabra, al final tendremos que darle carne, que se haga carne en nosotros. Bueno, Lucas no se queda en florituras, sino que centra la mirada de los oyentes en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Orar con perseverancia y orar con constancia. La constancia es fundamental. Y podríamos decir, ¿y por qué es fundamental la constancia en la oración? Porque orar, como decía Santa Teresa, cuya fiesta vamos a celebrar el próximo sábado, decía Santa Teresa, orar no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Orar es amar. Y el amor no se ama solo a ratos, ni en los rincones, sino que se ama siempre. Por eso la oración no solo es para un día en el que tengo ganas y me pongo a orar. La oración es para la perseverancia y la constancia. En el fondo, sentimos todos como algunas preguntas que a veces nos hacen daño. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Dónde está la justicia de Dios? Hay veces que la gente también nos las hace y dicen que han dejado de relacionarse con Dios porque no entienden cómo actúa en este mundo. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué su silencio ante las situaciones difíciles? ¿Por qué Dios tarda tanto en responder? ¿Por qué no irrumpe su misericordia y su ternura en el mundo a nuestro estilo? Bueno, pues Jesús nos dice, oración perseverante, no rendirnos ante las dificultades, no rendirnos cuando la noche se hace noche más oscura todavía. Y empieza la parábola, empieza el cuento, como cuando nos contamos un cuento. Había una vez, bueno, pues así empieza Jesús. Había una vez un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Había una vez un juez, fijaos, un juez que no dice el nombre, en una ciudad de la que tampoco se dice el nombre, porque en ese juez y en esa ciudad están simbolizados todos los casos de injusticia que había en aquel tiempo y que, como sabemos, hay también en este tiempo nuestro, porque también en nuestro tiempo hay tremendas injusticias. Bueno, entonces, según la Biblia, los jueces eran los que temían a Dios y los que resolvían los casos de justicia entre las personas que acudían a ellos. Los jueces eran un símbolo de Dios
que hace justicia. Pero estos jueces solían tener una especie de despachito, una mesa y 2 asientos, para que en las puertas de las ciudades, para que allí fuera la gente y presentaran su caso y ellos dictaban justicia. Eso era lo que hacían. Tenían un borriquillo en el que iban, recogían la pequeña tienda de campaña que habían instalado en un lugar y se iban a otro para resolver nuevos casos de justicia. No pensemos que había un palacio de justicia como este que tenemos aquí enfrente. Ellos ponían una tiendecita y allí escuchaban las cuitas de la gente que había sido injustamente tratada. Bueno, el juez de la parábola es descrito de una forma muy negativa por el evangelista Lucas. Lo define como ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. 2 calificativos negativos, ¿verdad? Así lo describe Lucas. Bueno, y simboliza este juez, como digo, a todos los que no hacen justicia, a los que cometen injusticia. Este juez es contrario al Dios que es justo y por eso este juez no es imagen de Dios. Bien, sigue la parabolita, el cuento. Y en aquella ciudad sin nombre había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Una viuda. Lucas es el evangelista que más habla de las viudas. Y es el evangelista que más veces cita a las mujeres. Por ejemplo, Marcos utilizará 9 veces, hablará de las mujeres, pero Lucas utiliza 20 veces, muchas veces, habla de las mujeres y cuenta 2 parábolas referidas en las que las protagonistas son mujeres. Por ejemplo, una es esta mujer que iba donde el juez y le decía: hazme justicia frente a mi adversario. ¿Por qué la viuda es una mujer indefensa, vulnerable? Primero, porque es mujer. Y la mujer en aquel momento estaba en un muy segundo plano. Primero, por ser mujer. Segundo, porque no puede pagar. Una viuda no tiene medios para pagar. Y tercero, porque ella no podía presentarse a donde el juez tenía su pequeña mesita para atender, porque solo podían hacerlo los hombres. Solo podía hacerlo su marido, pero su marido había muerto. Entonces esta mujer realmente está indefensa. Y varias veces dirá este texto breve que hazme justicia, 4 veces se repite. Pero sorprendentemente vemos que esta mujer, esta viuda, no se atemoriza ante los poderosos y lucha por sus derechos. Y es ejemplo también de muchas mujeres que han dado un paso al frente y han dicho: aquí estamos nosotros. Por ejemplo, hace poquito vimos, no sé si estabais alguno, vimos un reportaje precioso sobre la Chiquitunga. Precioso. Bueno, pues la Chiquitunga es una mujer paraguaya. Y las mujeres paraguayas, cuando como consecuencia de la guerra la nación se quedó sin hombres, dieron un paso al frente para levantar aquella nación. Y Chiquitunga tiene una poesía cantando a estas mujeres valientes, a las que el Papa Francisco pues varias veces ha mencionado. Hay mujeres valientes. O también hemos oído todos las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, cuando tantos desaparecieron y ellas iban con las fotografías de sus hijos o de sus nietos pidiendo justicia. Bueno, pues esta mujer es símbolo
de todas las mujeres que han dado un paso al frente. De tal manera que podemos decir, Dios no es el único que hace justicia. Hace justicia también esta viuda sin nombre y sin apellido, sin ciudad, sin nombre de ciudad, pero con perseverancia. Y esta viuda es modelo de toda persona marginada que lucha por un mundo más justo. Y esta viuda es imagen de Dios y es una verdadera profetisa y desafía y denuncia al juez corrupto con su insistencia, lo pone en su lugar. El rostro de esta mujer representa a la Iglesia vigilante y activa y viva. Hay una pintura en las catacumbas que representa a una mujer orante, perseverante. Muchos hemos visto que esa imagen es María, la Virgen María, pero también otros dicen que es figura de la Iglesia y figura de todos los pobres que gritan. Bueno, seguimos adelante con el texto. Dice, por algún tiempo se estuvo negando. El juez, pues, no fue fácil, se negó, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, otra vez, estos calificativos, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo cada momento a importunarme. Bueno, quizás este juez esperó el soborno, que era lo normal, ¿verdad? No te atiendo, pero si me entregas el dinero, pues te atiendo. El soborno, que como sabéis, sigue estando a la orden del día. Por eso, esta parábola podía muy bien ser una parábola, y es una parábola de nuestros tiempos. Esperaba el soborno, o que la viuda se cansara de encontrarse siempre con el no, y dejase de protestar. Pero a este juez, que no le importaban ni Dios ni los hombres, sí le importaba su propia comodidad. No es agradable que una pobre viuda esté todos los días delante de ti protestando. Entonces, eso le incomodaba. Y por eso esta incomodidad le llevó a hacer justicia a esta mujer. Bien, negarse a atender a la viuda podía traerle también consecuencias negativas en la comunidad. ¿Por qué? Pues porque la viuda era muy marginada, pero en círculos judíos era valorada, de tal manera que no atender a la viuda le podía acarrear a este juez quedarse sin clientela. No atiendes a los más pobres, pues no vamos donde ti. Y no tener clientela significaba también entrar él en el terreno de la mendicidad. Bueno, por eso también esto pudo influir. Bien, y ¿qué hace la viuda? Importunarme. Importunarme. El verbo en griego que significa importunar es hipopiazo. Y este es un verbo fuerte y violento, perteneciente al mundo del poseo. 2 veces aparece este verbo en la Escritura, hipopiazo. Y la traducción podía ser dejar el ojo morado al contrincante, o también noquearlo, como se hace en el boxeo. La viuda, como boxeadora, manda al juez a la lona y desenmascara a quien es responsable de impartir justicia. Bueno, por tanto, es un verbo fuerte y por eso el juez recapacita y, bueno. Entonces, también otro detalle, lo de que la viuda, a la que decimos a veces con pena, la pobre viuda,
lo de que la pobre viuda debe ser callada, dócil, sumisa y abnegada, nada de nada. Aquí esta mujer viuda es una mujer, todo lo contrario, valiente. En esta parábola, Lucas nos está proponiendo lo que debe ser una mujer de fe y lo que debe ser una mujer orante y lo que debe ser, nosotros decimos, una mujer cristiana. Por eso yo estoy convencido de que esta valentía de las mujeres está muy presente, aunque a veces escondida, en el mundo. Me acuerdo cuando me ha tocado alguna vez, hace años ya, me tocaba estar en Salamanca, en el hospital, cuidando a personas, y había que velar a alguna por la noche. Bueno, yo me dormía a las primeras de cambio, pero iban algunas mujeres que eran valientes, perseveraban y después al día siguiente a seguir trabajando. No sé cómo lo hacían. Bueno, un ejemplo de valentía entre las que estáis vosotras también. Bueno, y sigue ahora ya la enseñanza de Jesús. Y el Señor añadió, fijaos, tiene delante a los discípulos, fijaos, ¿en qué? En lo que dice el juez injusto. Y entonces da un salto y dice, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche. Fijaos qué salto tan bonito de Jesús ante los discípulos. No hará justicia o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Bueno, entonces aquí esta palabra tan preciosa de Jesús. Primero os digo también otro detalle, que al orar, nosotros al orar, tenemos la oportunidad de contagiarnos de la misma pasión por la justicia que tiene Jesús. Buscador de la justicia, Jesús, tiene una pasión. Entonces, orar con Él y en Él es vibrar con esta justicia. Y con un argumento de menor a mayor, si el juez ha hecho esto, fijaos en lo que hará Dios. Estos argumentos también aparecen en el Evangelio. Si hemos hecho nosotros esto, por ejemplo, hay uno que conocéis todos. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, imaginad que dará Dios a los que se acercan a Él. Por tanto, argumento de menor a mayor, Jesús nos muestra la imagen de Jesús, de Dios. ¿Qué imagen tiene de Dios? Un Dios que hace justicia sin tardanza y que nunca se retira de nuestra historia, ni deja de oír nuestros gritos. La oración, por tanto, es el arma más pacífica y eficaz contra la injusticia. Cada palabra de oración debe llegar a la profundidad del corazón y de la historia. Esto es también muy grande para los que queremos orar. Porque a veces uno puede decir, ¿y qué eco tiene, qué resultado tiene mi oración? Total. Os recuerdo, hoy por ejemplo, estamos viviendo situaciones, habréis visto las imágenes de hoy, de Ucrania, va la gente por la calle y de repente viene, la explosión, y así metiendo el miedo en el cuerpo. Bueno, situaciones muy graves que estamos viviendo. Pero quiero recordaros lo que le tocó vivir a otra mujer, a Edith Stein. Edith Stein veía lo que se avecinaba en este mundo y veía que iban a morir muchos, judíos, católicos, lo veía. Y entonces ella, como la reina Esther, oraba y oraba y oraba y oraba. Y llegó a decir que en el diálogo amoroso de un alma con Dios germinan
los grandes acontecimientos que cambian el rumbo de la historia. Bueno, excepcional. En el diálogo amoroso de un alma con Dios germinan los grandes acontecimientos que cambian el rumbo de la historia. Por eso, le daremos autoridad a Jesús para entrar en esta oración apasionada, insistente, perseverante, ¿verdad? Nosotros tenemos en la enfermería un hermano que está muy postradito, se llama Alfonso, a quien todos conocéis. Bueno, pues en una ocasión, hace ya muchos años, nos dijo a los novicios que él durante 18 años había perseverado con constancia pidiéndole al Señor una cosa. 18 años. A veces nosotros ya pedimos 2 o 3 veces una cosa y ya nos parece que no queremos ya cansar a los que nos acompañan y pensamos que quizás cansamos a Dios. Perseverancia. ¿Daremos autoridad a la palabra de Jesús? Bueno, pues la respuesta la tenemos nosotros. Y terminamos diciendo, escuchando una frase de Jesús fuerte. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Qué os parece? ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Resistiremos a las dificultades de la vida perseverando en oración o nos cansaremos desilusionados? ¿Seguiremos alimentando los sueños de Dios o qué? Bueno, pues Jesús nos lanza esta pregunta. ¿Encontrará fe en la tierra? Pues nosotros decimos que si hay personas como esta pobre viuda, como esta viuda, sin duda que encontrará fe en la tierra, porque ella conservó la fe y la alimentó. El Papa Francisco dice que en la oración es la oración la que conserva la fe. Sin ella la fe vacila, fijaos. Entonces, bueno, perseverancia. La oración es el ejercicio de la fe que a su vez nos da una visión de esperanza en medio de las dificultades de la vida. Hay gente que se escandaliza y pierde la fe porque Dios no responde de inmediato, pero hay otra gente que persevera confiadamente en la oración. A nosotros nos tocaría seguir con los brazos abiertos, aguardando el glorioso futuro que la oración cotidiana y perseverante le dé tensión a nuestra vida. Seguir orando para que, como dice nuestro hermano Maximiliano en un librito que va a publicar dentro de poco, dice él, la historia será una historia de amor o no será, o no será. Bueno, entonces cada uno de nosotros recoge este mensaje y lo llevaremos a la práctica con la ayuda del Señor y la ayuda del Espíritu, con los brazos abiertos. Seguiremos perseverando. Bueno, ¿qué respuesta a la palabra damos? ¿Qué preguntas nos hacemos? Primero, ¿qué resonancias o consecuencias orantes tiene para cada uno de nosotros este texto? Como os he dicho muchas veces, esto, si tuviéramos un poquito más de tiempo, que algún día quizás lo hagamos, pues responderemos a alguna de estas preguntas. ¿Qué eco deja en ti y en mí y en cada uno este texto que acabamos de leer y de comentar brevemente? Y también otra pregunta. En mi vida orante, ¿consigo mantener una disciplina de oración? Si me he comprometido a orar 10 minutos cada día, ¿lo mantengo? Si me he comprometido a orar 5 minutos cada día, ¿lo mantengo? ¿O me canso fácilmente y soy inconstante? De nuevo, cada uno de nosotros responderá. La fidelidad
en la práctica de la oración. Y para orar la palabra, pues hemos puesto aquí 3 cosas. 2 que os voy a leer y otra nueva. Primero, buscad, dice Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Qué frase tan bonita. Y también otra, con resonancias de Santa Teresa. Ella decía que el juez que nos va a juzgar es Jesús, que es el que nos ama. Por eso, como el que nos ama nos va a juzgar, decía ella, grandes son los juicios del Señor. Esto le tiene que dar a nuestra vida una confianza grande de ponernos en manos de Dios. Tú lo sabes todo, me pongo confiadamente en tus manos. Y también un texto de San Agustín, que no tenéis en las hojas. Él decía, en la oración es el amor quien gime, es el amor quien ora. Y si ora el amor, los oídos de Dios están siempre a la escucha. Gime el amor, ora el amor, si habla el amor, los ojos de Dios están siempre a la escucha. Y como mensaje para vivir nuestra vida, un texto de Santa Teresa de Calcuta. Dice así, ama orar. Siente a menudo la necesidad de orar a lo largo del día. Deseamos mucho orar, pero después fracasamos. Entonces nos desanimamos y renunciamos. Si quieres orar mejor, debes orar más. Dios acepta el fracaso, pero no quiere el desánimo. Acordémonos de que el que quiere poder amar debe poder orar. Un texto precioso de Santa Teresa de Calcuta. Bueno, entonces, pues el deseo nuestro de todos es que esta palabra nos toque el corazón y nos dé vida. Y durante la semana ya tenemos esta hojita para rumiar, para subrayar, como yo subrayo aquí, que casi no puedo leer después de lo que subrayo, pues también vosotros podéis hacerlo. Buenas noches a todos, hasta el próximo martes. Si Dios quiere, yo no estaré el próximo martes, la lectio la impartirá Charo. Buenas noches.